Hola compañeros de estructuras discretas y demonios facilitadores. El día de hoy les voy a presentar los retos de la semana que elegí para el tema de conjuntos. Empecemos. Pues bien, primeramente yo puse los objetivos de aprendizaje para saber qué, cómo, cuándo y por qué tengo que hacer las cosas. Y aquí a la derecha están mis retos de la semana que escogí. Para empezar, elegí el reto 4, el cual dice: imagina que tienes que describir algo en tu día a día con conjuntos. Pues bien, ¿qué cosas podrías describir usando conjuntos? Pues yo pensé que podría describir, por ejemplo, las tareas que me dejan en la semana, o los trastes que tengo que lavar después de una comida, o también podría ser el conjunto de ropa que tengo que doblar después de haberla lavado y secado. Y finalmente toda la información que debo de asimilar en la semana para así poder aprender ciertas cosas. Ahora bien, ¿podría usar las operaciones de conjuntos para alguna actividad que tenga que ver con las que describiste? Sí, sí podría. Por ejemplo, para la primera sería el estudio, ya que las tareas sirven para asimilar información en el estudio, pero no toda la información se asimila mediante las tareas. Por lo tanto, voy a definir los siguientes conjuntos. Sea A igual a X tal que X son todas las tareas que hay que entregar en una semana, y B, X tal que X es toda la información que tengo que entender y aprender en una semana. Yo dije que A va a ser un subconjunto propio de B, ya que todos los elementos de A son elementos de B, pero no todos los elementos de B son elementos de A. O sea, lo que dije en un principio, acerca de las tareas y la información que tenemos que asimilar. Aquí podemos ver la representación mediante un diagrama de Venn. Otra representación que podría crear es entre los trastes que tengo que lavar y la ropa que tengo que doblar. Digamos que al inicio de la semana mi mamá me dice que tengo que hacer todas las tareas del hogar que me corresponden a mí a lo largo de la semana. Entonces, para saber qué tareas me corresponden, lo que yo haría sería unir ambos conjuntos para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Aquí lo que hice fue C unión D, ya que lo que necesito es crear un conjunto en donde estén todos los elementos de C y de D, o sea, toda la ropa que tengo que doblar y los trastes que tengo que doblar. Bien, sigamos. ¿Te conviene usar la definición por comprensión o por extensión? Me conviene usar más la definición por comprensión, ya que usar la definición por extensión sería muy tedioso, porque tendría que definir cada uno de los elementos del conjunto y pues decir que cada ropa es esto, cada traste es de esta forma, pues no conviene mucho en este caso. Bien, el reto 6. Considera la siguiente definición del conjunto: A igual a 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito. La primera instrucción es: describe qué elementos pertenecen al conjunto A. Los elementos que van a pertenecer al conjunto A van a ser números pares y mayores a 0. También se podría decir que son números naturales y números pares. La siguiente instrucción sería: responde, ¿el conjunto A se describió por extensión? Sí se describió por extensión, ya que se presentan todos los elementos que se encuentran en él. Y aunque no se presenten explícitamente todos, con los 3 puntitos podemos representar el infinito. Ahora bien, la última. Define un conjunto B tal que A sea igual a B, usando el otro tipo de definición. Entonces, sea un conjunto B igual a X tal que X va a ser un número par o mayor a 0. Bien, la siguiente. Siguiente es el reto 8. Es de responder estas preguntas, estas benditas preguntas. La primera pregunta sería: ¿el conjunto vacío es elemento del conjunto vacío? Yo respondí que no, ya que pues el conjunto vacío no puede contener ningún elemento en él, y el conjunto vacío cuenta como un elemento, ya que es un conjunto y no el vacío como tal. Y aquí podemos ver cómo este diagrama estaría mal, ya que contiene un elemento, y el conjunto vacío no puede contener ningún elemento. B. ¿El conjunto vacío es subconjunto del conjunto vacío? Yo respondí que sí, ya que el conjunto vacío va a contar con los mismos elementos que el conjunto vacío, o sea, ninguno, por lo que sí podría ser un conjunto de sí mismo. Y aquí está la representación que en el diagrama de Venn también. Ahora bien,
el conjunto vacío es subconjunto del conjunto que contiene el conjunto vacío. Ya sé, parece trabalenguas. Yo respondí que no, ya que el conjunto vacío no va a contar con los mismos elementos que el conjunto que contiene el conjunto vacío, o sea, 1, por lo que no va a poder ser subconjunto de el conjunto que contiene el conjunto vacío. Ahora la que sigue. ¿El conjunto vacío es elemento del conjunto que contiene al conjunto vacío? Yo respondí que sí, ya que por definición ahí mismo dice que el conjunto vacío es elemento del conjunto vacío. O sea, el segundo conjunto él mismo se define, entonces sí. Bien. El reto 9 consiste básicamente en revisar con cuidado la siguiente reflexión de Bertrand Russell, la cual me gustaría explicar personalmente. Antes que nada, tengo que decir que todos los conjuntos se dividían solamente en dos, en aquellos que se podían contener a sí mismos y en aquellos que no se podían contener a sí mismos. Pues bien, la paradoja de Russell principalmente consiste en preguntarnos si el conjunto que contiene a todos los conjuntos que no pueden ser elementos de sí mismos, se puede contener a sí mismo o no se puede contener a sí mismo. Pues bien, para esto supondremos que el conjunto sí puede ser elemento de sí mismo. Aquí podemos ver en un diagrama de Venn que el conjunto es elemento de sí mismo, pero para que sea elemento de sí mismo tiene que cumplir con las características del conjunto en sí. Y aquí dice que la característica de los elementos de este conjunto es que no pueden ser elementos de sí mismos, entonces no podría ser un elemento de sí mismo, entonces lo sacamos. Y bien, ahora que ya no es un elemento de sí mismo, ahora sí cumple con la característica para ser elemento de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues bien, lo que pasa es una contradicción o una anomalía que dice que A va a ser elemento de A si y solo si A no es elemento de A. Este reto consiste básicamente en dar una definición de conjunto en donde no haya cabida para este tipo de anomalías. Y después de esto tengo que comparar la definición que hice con el axioma de separación de Zermelo y con la teoría de tipos de Russell. La definición que yo hice fue la de un conjunto es una colección de elementos que tiene una o varias características en común, y el cual puede ser o no ser un elemento de sí mismo, con la condición de que no sea ambos. Pues bien, ahora que ya comparé el axioma de separación de Zermelo y la teoría de tipos de Russell, la que más se parece a mi definición es el axioma de separación de Zermelo, ya que mi idea como tal era la de excluir todos los conjuntos que contaran con la propiedad de A es elemento de A si y solo si A no es elemento de A. Lo que no sabía era cómo hacer esto, pero Zermelo sí que lo sabía. Pues bien, Zermelo lo que proponía era dividir un conjunto X en dos. Al primer conjunto de ese conjunto X lo llamaremos universo, y el segundo conjunto será ese mismo conjunto, o sea, el conjunto X con sus respectivas propiedades. Este segundo conjunto va a cumplir con la característica de ser elemento del primer conjunto, o sea, el conjunto universo. De esta manera vamos a poder disipar la paradoja, ya que el conjunto universo no puede ser elemento de sí mismo, porque el conjunto universo solamente va a estar limitado a tener al conjunto X. Pues bien, pasemos al siguiente reto. Reto 21. Sucederá que en general para cualquier par de conjuntos A y B, si A es subconjunto propio de B, entonces A unión B es igual a B y A intersección B es igual a A. Antes de averiguarlo, daré unas definiciones. Bien, la definición 1. Decimos que A es subconjunto propio de B si todos los elementos de A están en B y además existe al menos un elemento en B que no pertenezca a A. Y aquí podemos ver la representación de A subconjunto propio de B. Ahora, la definición 2. A unión B es una operación de conjuntos que representa la unión entre elementos tanto de A como de B. Definición 3. A intersección B es una operación de conjuntos que representa la intersección entre los conjuntos A y B, o sea, los elementos que dichos conjuntos tienen en común. Entonces, volvamos a la pregunta. Sucederá que en general para cualquier par de conjuntos A y B, si A es subconjunto propio de B, entonces A unión B va a ser igual a B y
A intersección B va a ser igual a? Pues sí, ya que con las definiciones anteriormente dadas podemos deducir que A subconjunto propio de B va a cumplir con que A unión B va a ser igual a B y A intersección B va a ser igual a, ya que únicamente A está contenido en B, por lo que al unir A y B tendremos los mismos elementos que B. Y lo mismo pasa al decir que A intersección B es igual a, ya que todos los elementos que tienen en común A y B están contenidos en A gracias a que A es subconjunto propio de B. Y finalmente el comodín dice: después de ver el siguiente video, cuéntanos qué opinas de los Zero Day Exploits y qué fue lo que más te gustó del video. Pues bien, a mí me parece que los Zero Day Exploits son algo muy peligroso en cuanto al uso que le pueden dar las personas para dañar a otras personas u organizaciones, ya que si alguien llega a encontrar estas vulnerabilidades en los sistemas, puede llegar a robar información muy importante de muchas personas, así como datos delicados o inclusive hasta dinero. Y lo que más me gustó del video fue el chisme de Jeff Bezos y cómo es que te pueden llegar a pagar mucho dinero si encuentras Zero Day Exploits en X aplicaciones o sistemas operativos. Y para finalizar, ya definitivamente, aquí están mis referencias. Gracias por su atención.